Televisión Tabasqueña, canal consentido. México nació en Centla. Los hechos ocurridos el 8 de junio de 1518 nos recuerdan el nacimiento de un presente mestizo que surgió con la llegada del conquistador español Juan de Grijalva. Han sucedido 500 años desde que el conquistador español llegó a través de una ruta que recorría Santiago de Cuba hasta estas tierras tabasqueñas. Vamos a dar inicio en esta segunda entrega de Tabasco 500 años al encuentro de dos mundos. En este año de 2018 estamos conmemorando el 5º centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco. Para nuestro gusto, conveniencia y casualidad, llegaron a entablar el primer diálogo con un grupo de aborígenes, de naturales de esta tierra. Y se da ese impacto, ese encuentro, esa sorpresa de platicar dos mundos, de encontrarse dos formas distintas de ver al universo, de encontrar la vida, de entender al mundo, de enfrentar sus retos, aprovechando los conocimientos y las experiencias de hispanos y de mayachontales, los de un lado del océano y los del otro, que finalmente se fusionaron y crearon nueva raza, una nueva nación, religión, lenguaje, historias. Este es el encuentro de dos mundos en Tabasco. Amigos, hubo un privilegio estar aquí en TVT para trabajar con ustedes acerca de los 500 años del encuentro de dos mundos en Tabasco. La propuesta del señor gobernador Arturo Núñez Jiménez de declarar 2018 año del 5º centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco tiene plena justificación, porque la llegada de Juan de Grijalva enlaza a estas tierras, a la población chontal tabasqueña con los españoles. Es importante señalar que Juan de Grijalva era un tipo con un propósito leal, nada de guerras, de masacrar, ni mucho menos. Él llega en un plan de expedicionario, no traía el propósito ni la consigna del gobernador de Cuba, quien patrocinó estas expediciones, de formar, de poblar, de dominar a sangre y fuego. Juan de Grijalva, un español que nace en 1490 en la villa, el pueblo de Cuéllar, provincia de Segovia, en la región de León y Castilla. Repito, nace en 1490. Así que hacemos cuenta, y este hombre para 1518 estaba en los 28 años apenas, y ya trabajando en un propósito de colonización que no cumplió él de ninguna manera en agravio de la población de Tabasco. Juan de Grijalva, navíos y 240 personas de Santiago de Cuba. Como podrán apreciar ustedes en el seguimiento que le va a hacer nuestra televisora al mapa que se tiene a la vista, sale de Santiago de Cuba, transita o navega un poco hacia el este, gira en la parte este de la isla de Cuba y llega a Matanzas,
a La Habana, después sigue navegando, allá llega a lo que se conoce como Punta de San Antón o Huanihuanico. De allí Grijalva cruza el que conocemos ahora Canal de Yucatán y llega directamente hasta la isla de Cozumel. Simplemente se comunica con los pobladores y como llegó allí un 3 de mayo, justamente le pone el nombre de la Santa Cruz a lo que conocemos ahora como la isla de Cozumel. El piloto de la escuadra, Antón de Alaminos, pensó que estaba navegando entre dos islas y había nombrado la península de Yucatán como Isla Rica. Tras observar una ceremonia ritual de los indígenas, Juan de Grijalva ordena preparar un altar y oficiar una misa por el padre Juan Díaz. Esta fue la primera ceremonia católica documentada en territorio mexicano. Suben hacia el Cabo Catoche, giran por la costa de Yucatán para llegar a Campeche y todo tranquilo. En Champotón se enfrentan al problema de un combate con los pobladores de ese lugar, mismo que había sucedido un año atrás con Hernández de Córdoba. Grijalva pues tiene que estar ahí presente en el combate, recibe 2 que 3 flechazos, le tiran 2 dientes, pero pues continúa. Lo trascendente es que llegan a lo que ahora es Isla del Carmen o Laguna de Términos, que le dan el nombre de Puerto Deseado, porque era necesario para ellos arribar a un lugar más seguro. El 31 de mayo llegaron a la boca de Laguna de Términos, bajaron en lo que llamaron Puerto Deseado, y así lo contó Juan Díaz. El día último de mayo encontramos por fin un puerto muy bueno, que llamamos Puerto Deseado, porque hasta entonces no habíamos hallado ninguno. Aquí asentamos y salió toda la gente a tierra, e hicimos una enramada, y aquí aderezamos una nave y la carenamos. Pues bien, sigue Grijalva recorriendo la costa del Golfo de México para que el día 7 de junio de 1518 se presente ante las costas de Tabasco y obviamente las disfrute, las goce. Por ello tan bellas se vieron a nuestra tierra los españoles que el capellán de la armada de la expedición de Juan de Grijalva, Juan Díaz, le llamó, expresó más bien, dijo, parece ser la tierra que el sol mejor alumbra. Eso ha sido algo que nosotros hemos recogido y se hace referencia a ello cada vez que necesitamos demostrar nuestro cariño y respeto a la tierra nuestra. Pues bien, el día 8 de junio encuentran el desfogue del Grijalva, que en ese tiempo, claro, se llamaba Guesalapa, el río Guesalapa. Simplemente a los colaboradores allí de Cortés, entre los cuales se encontraba el mismo Bernal Díaz del Castillo, Montejo, Alaminos, Alvarado, ya estaba ahí con Grijalva, deciden ponerle el nombre de El Capitán. Y desde entonces nuestro río es conocido como río Grijalva simplemente. Allí este hombre procura comunicarse con los chontales tabasqueños, se intercambian obsequios, regalos y no pasa mayores, no hay pelea, no hay problemas. Pero Juan de Grijalva va a continuar recorriendo la costa del Golfo, llega a lo que es ahora en la desembocadura del río Tonalá. Allí admiran, ¿verdad?, ciertos detalles de la población que se manifestó danzando, bailando, y allí habitaban, entre lo que es hoy la desembocadura del Tonalá y Sánchez Magallanes, un grupo de origen azteca llamado Agualulcos, que fueron los fundadores de Mecatepec, Ocuapan, Cozoleacaque, Huimanguillo, inclusive fue fundado en 1680 por esos grupos. Pues bien,
Grijalva continúa recorriendo la costa del Golfo. Obviamente pasa por Coatzacoalcos, sigue adelante y ustedes pues pueden apreciar en el mapa estos puntos que estamos señalando. De trascendencia llega Grijalva con su gente a Veracruz. Allí están un buen rato, unos días en lo que conocemos como San Juan de Ulúa, que tiene una historia muy especial. Juan de Grijalva desembarcó en un islote al que bautizó con el nombre San Juan de Ulúa. San Juan por ser 24 de junio, día de San Juan Bautista, y Ulúa porque creyó oír pronunciar a los naturales que ahí se encontraban las palabras de Ulúa o Culúa. Toca la isla de sacrificios y va a llegar Grijalva hasta la desembocadura del río de Banderas, que le llamó Banderas porque la gente se manifestó de nuevo allí con unas banderas, dice la crónica, y Juan de Grijalva está frente a lo que hoy conocemos como río Jamapa. Allí está en boca del río Veracruz. Y una cuestión muy interesante, allí se entera Grijalva de la existencia del Imperio Azteca, de Moctezuma. Partidario de la sumisión pacífica, el conquistador español duró 2 meses en realizar la ruta que partió de Santiago de Cuba hasta llegar a tierras tabasqueñas, explorando así el Golfo de México. Esto es Tabasco, 500 años al encuentro de 2 mundos. Volvemos. Televisión Tabasqueña, canal consentido. Televisión Tabasqueña, canal consentido. Televisión Tabasqueña, canal consentido. Televisión Tabasqueña, canal consentido.
Estamos de regreso en este programa especial de Tabasco, 500 años al encuentro de dos mundos. Estamos recordando un hecho histórico que marca el presente de un México prehispánico y de ahí una conquista que duraría cerca de 45 años. Y bueno, ya con el conocimiento y como pretendían, claro está, los españoles de una u otra forma recolectar metales preciosos, especialmente oro, pues ya le explican a Grijalva que eso estaba allá en Culúa, en México, decían los habitantes. Allí también algo interesante, Grijalva tuvo la idea de llamar a estas tierras Nueva España y desde entonces por muchos años, durante toda la época colonial, como ustedes recordarán muy bien, 300 años de colonia española, nuestra tierra, lo que es México y otras partes más, se llamó Nueva España. Esa idea de Grijalva se mantuvo, la respetaron durante todo el periodo colonial. Pues bien, continuó Grijalva después de esto caminando o navegando por las costas del Golfo hasta llegar a lo que conocemos como Cabo Rojo, que aquí lo pueden ustedes apreciar en el mapa. Y por último, se decide Grijalva a regresar. Vale la pena regresarnos un poquito nosotros a lo que es el río Papaloapan. Allí Alvarado comete la indisciplina de adentrarse con el navío que él capitaneaba y se mete por el río Papaloapan, que de una u otra forma la gente de Grijalva deciden ponerle, más que al río en sí, a la laguna famosa de Alvarado, a la laguna donde desemboca o desagua o deja sus aguas el río Papaloapan. La noción que tenemos y la claridad de la historia geográfica de México nos dice que el río sigue llamándose Papaloapan y se llama Laguna de Alvarado, repito, el lugar, el sitio donde desemboca el río y de ahí pues a la costa, al mar. Les decía pues que llega Grijalva hasta lo que se conoce como Cabo Rojo, donde según también las crónicas se presentaban una serie de corrientes marinas, problemas para navegar, y deciden de regresar y podrán ustedes apreciar también en el mapa en color negro cuál es la ruta que toma Grijalva. Bueno, la ruta la misma que llevó para navegar hacia Cabo Rojo, hacia la zona de Tampico. Y hay uno de los datos trascendentes de este viaje de Grijalva es que Bernal Díaz del Castillo siembra en las márgenes del río Tonalá unas semillas de naranja, las primeras semillas que llegaron a nuestro país, a la Nueva España, vamos a llamarla de una vez, y allí casualmente en esa zona, un poco más hacia el norte, se ha desarrollado la explotación de cítricos, como ustedes saben. En la zona de Huimanguillo, en la sabana de Huimanguillo, hay no menos de 15,000 hectáreas sembradas de cítricos. Bueno, eso lo deja como herencia allí Grijalva por la mano de Bernal Díaz del Castillo. El caso es que, pues, Grijalva continúa también su regreso hasta llegar de nuevo a Santiago de Cuba. Allí estaban las autoridades, ahí estaba Diego de Velázquez, le recrimina en cierta forma, pero le aclara que él, Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, decía yo, patrocinador de las expediciones, no dio instrucciones a Grijalva de poblar, y respetuoso no lo hizo. Algunos de sus colaboradores lo intentaron presionar para que poblara, fundara algún lugar. Simplemente los 240 hombres que llevaba no eran suficientes
para poder fundar una población y quedar allí cuidándola. No se consideraron suficientes los recursos. El caso es que Juan de Grijalva regresa a Cuba, no le hacen un reconocimiento decoroso de esta labor que llevó al cabo y va a aparecer de nuevo Grijalva hasta 1523, cuando un señor de nombre Garay quiso poblar en la zona de Tampico, en la zona de ahí de Veracruz y Tamaulipas, pero Cortés, ya adueñado de la situación en la Nueva España, pues no lo permitió. Por último, Grijalva se enrola con Pedrarías, el que va a tratar de dominar Centroamérica, y allí va Grijalva y desafortunadamente a principios de 1527 sufre la muerte él y unos 15 compañeros más en el Valle de Olancho, casualmente en una localidad llamada Villahermosa. Por eso aquí nuestra capital, nuestra ciudad, en un momento se llamó San Juan de Villahermosa. Esto estamos hablando de 1604. En honor a Juan de Grijalva se le da a nuestra ciudad el nombre de San Juan de Villahermosa, por recordar, quieras o no, el lugar donde fue muerto y su nombre. Esa es a grandes rasgos la historia de Juan de Grijalva, amigos. Su recorrido por las costas de Tabasco, algunos de los detalles trascendentes que sucedieron y el final de su vida en Honduras, en una localidad llamada Villahermosa, Valle de Olancho. Vale la pena agregar, amigos, que Juan de Grijalva tiene una bibliografía bastante amplia, pero en particular quiero mencionarle a ustedes esta. Julio Verne, el célebre Julio Verne, escribió Historia de los grandes viajes y los grandes viajeros. Pues allí Julio Verne, ese insigne escritor, novelista, científico, literario, vamos a llamarle, le dedica un buen tramo de su libro a Juan de Grijalva. Historia de los grandes viajes y los grandes viajeros. Con esto considero suficiente para dar una imagen más completa de Juan de Grijalva. Estas historias, personajes y leyendas son realmente el primer paso, la primera parte de lo que es hoy la historia de América, de todo nuestro continente. Lo importante es que esta ruta histórica de Juan de Grijalva y estos conocimientos que nos dan a entender cómo nacieron las naciones americanas, nos sirven para entender cómo América es realmente un nuevo mundo. América aparece en la historia del mundo cuando ya se habían agotado o habían caminado mucho las civilizaciones antiguas. Primero las arábicas y luego las europeas. Pero aquí, en América, lograron hacer nuevas naciones, fusionarse, integrarse en el pueblo mexicano, que es un conjunto de etnias que tiene diferentes culturas y que abrazan finalmente la solidaridad y la unión y crean un solo pueblo. México, que no solo es náhuatl, sino que también es maya chontal y es europeo y es arábigo y es universal. Es la suma de todo lo que ha llegado, de todo lo que ha pasado, de todo lo que estuvo aquí hace 500 años. Es la suma del encuentro de dos mundos en Tabasco. Es nuestro pasado, es nuestra historia, que hoy conmemora
lo que pasó hace 500 años. La batalla de Centla marcó el nacimiento del Nuevo Mundo. 220 hombres en 4 navíos comandados por el español Juan de Grijalva y los mayas chontales, gobernados por el cacique Tapscop, marcaron la historia de América Latina. Alejandro, hemos llegado al final de esta segunda emisión de Tabasco, 500 años al encuentro de dos mundos, donde hemos recordado la ruta que atravesó justamente Juan de Grijalva. Agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que continúe disfrutando de la excelente programación de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Hasta la próxima.